Así que un aplauso, por favor, para Natalia. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estáis? Bien, bien. Oye, me esperaba algo un poco más bien. Me gusta, me gusta. Bueno, pues antes de presentarme, os quiero confesar una cosa que me da bastante vergüenza. Bueno, aunque sean dos. La primera es que ahora mismo tengo más miedo que vergüenza en el cuerpo, o sea, para empezar. Y la segunda, voy a poner esto a tono, me han dicho que para allá. La segunda es que yo hace unos 8 años estaba cobrando en torno a 2.500, 3.000 euros todos los meses. Que si lo pensáis, hace 8 años, 3.000 euros todos los meses ya era buena cantidad. Pues vivía al día. No ahorraba absolutamente nada. Y todos los meses me repetía el mismo mantra. Este mes ahorro, vamos, sí o sí que ahorro. Sí. Pues llegaba 3 días antes de que me pasaran la nómina y estaba rezando para que no me pasaran ningún recibo porque me quedaban números rojos. ¿A alguien le suena esto? Levantad la mano. ¿A alguien le ha pasado? Bueno, pues para que veáis que no soy la única. Así que bueno, me presento. Mi nombre es Natalia Lara, soy asesora financiera y me dedico a ayudar a personas que están en esta situación en la que yo estaba a través de mi programa Domina tu Dinero. Súper fácil, súper sencillo, sin palabras técnicas, que es como nos gustan a nosotros las cosas. Entonces, bueno, arrancamos. Os quiero preguntar, ¿sabéis qué tienen en común una persona que le toca la lotería y un deportista de élite? ¿Alguien lo sabe? Muy bien. Sí, señor. Sí, porque el truco no es ganar más dinero, sino saber cómo lo administras. Porque ¿cuánto de vosotros pensáis ahora mismo, como estamos, que necesita ganar más dinero para tener tranquilidad financiera? Que levante la mano. Vale, pues os voy a desmontar eso. Venga, empezamos. Para allá. 7 de cada 10 ganadores de lotería se arruina en 5 años. El 70%. Es un número bastante alto. Y casi 8 de cada 10 deportistas de élite no llegan a una jubilación muy buena. La cosa está en que si no sabemos manejar 1.000 euros, ¿cómo vamos a saber manejar 10.000? O si te toca la lotería, ¿cómo vas a saber manejar 100.000? O nos ponemos un poco más allá. Lo dicho, la cuestión no es ganar más dinero, sino saber manejar mejor lo que tienes. Entonces, como ha dicho muy bien Alex, son conceptos básicos, pero es que es lo necesario para poder avanzar en nuestras finanzas. Pero bueno, que no he venido aquí a deprimiros, ¿eh? He venido aquí a enseñaros cómo podemos organizarnos bien con nuestras finanzas. Tenemos 4 pilares fundamentales. La mentalidad, que es cómo pensamos, lo que pensamos acerca del dinero. Tenemos el ahorro, que es dónde ponemos el dinero y sobre todo cómo tenemos que ahorrar de una forma inteligente, porque ahorrar parece algo fácil, pero tiene lo suyo. Tenemos las deudas, que esto es como tener el tapón de la bañera vacío mientras estás abriendo el grifo. No se llena, ¿verdad? Y por último, tenemos las inversiones, que aquí es pues tener los conceptos por lo menos básicos para saber dónde podemos poner a trabajar nuestro dinero y que, oye, trabaje por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, y para que lo tengáis sobre todo más claro, es que estos pilares es como construir una casa. O sea, compráis un terreno y no podéis decir, bueno, venga, pues aquí pongo un pilar, aquí pongo otro, luego ya le pongo el tejado ahí ya y hacemos una fachada preciosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que va a pasar cualquier cosa y va a tirar la casa, no es sostenible. Una casa
pues requiere un replanteo, se tienen que hacer los planos, se tiene que hacer un cálculo de estructuras, se deciden dónde van los pilares y en base a eso, con una cimentación buena, se construye. Y ya tenemos casa para rato. Pues con las finanzas pasa lo mismo. Así que venga, vamos a explicar la primera, la mentalidad. Vamos a hacer un pequeño experimento. Imaginad que os queréis comprar algo que no es especialmente barato, sino que, no sé, pues a lo mejor un coche, o queréis hacer alguna inversión tipo en algún ordenador que sea potente para trabajar, o incluso, no sé, os apetece viajar a Japón, ¿no? ¿Qué es lo primero que pensáis cuando os apetece comprar algo caro? Y aquí os voy a dar dos opciones, quiero que levantéis la mano. La primera, no me lo puedo permitir, que sería la opción A, y la segunda, ¿cómo puedo permitírmelo? Venga, levantad la mano la opción A. Sin vergüenza, que aquí no hemos venido a juzgar, hemos venido a aprender. ¿Vale? ¿Y opción B? Me gusta. Muy bien, muy bien. El hecho de preguntaros cómo lo puedo conseguir va a marcar un antes y un después en toda vuestra vida, pero ya no solo con las finanzas, sino con todo lo que queráis conseguir. Tenemos dos tipos de mentalidades. Tenemos la de escasez y abundancia. La de escasez es la típica, no me lo puedo permitir, esto no es para mí, yo no puedo. No sé si os suena, porque yo vengo de, bueno, a todos nos ha pasado, o a casi todos, ¿no? Yo en mi casa era de estas típicas niñas de, mamá, cómprame esto, mamá, quiero esto, quiero estos pantalones, mamá. Y mi madre siempre me decía, el dinero no nace de los árboles. Yo no soy el Banco de España. ¿Os suena esto, no? ¿Alguien más os lo ha dicho? ¿Vuestra madre? Sí, ¿verdad? Bueno, pues estos son pensamientos de escasez, porque tú ya desde muy pequeña vas pensando que no podemos, no podemos. Para poneros un ejemplo que sea más visual, he visto que hay niños, así que levantad la mano los que sois padres. Vale, yo soy madre también, ¿eh? O sea, sé de lo que hablo. ¿Os ha pasado alguna vez que os encontráis a vuestro hijo subiéndose a algún sitio y vosotros estáis pensando, madre mía? ¿Os ha pasado, no? Vale, y le decís a vuestro hijo, bájate de ahí, que te vas a caer. ¿Sí, no? Claro, y se cae. ¿Por qué? Pues porque el niño va pensando en que él puede hacer eso y no tiene la percepción de que se puede caer. Es algo que le estamos metiendo nosotros. Entonces, claro, luego se cae y le decimos, te lo dije, ¿verdad? Pues con la mentalidad de escasez pasa exactamente lo mismo. Si nosotros vamos pensando, no podemos hacer, esto no es para mí, yo no puedo hacer esto, nos estamos poniendo un límite. Lo que hay que hacer es cambiarlo para preguntarnos cómo podemos hacerlo, dónde está la oportunidad, cómo lo puedo conseguir. El hecho de que os preguntéis, en vez de sentenciar, no puedo, va a hacer que vuestro cerebro empiece a trabajar. Ese viaje a Japón. Vale, ¿cuánto me cuesta el viaje a Japón? 3.000 euros. Vale, ¿cómo puedo conseguir ese viaje a Japón? ¿Cuándo lo quiero hacer? Esto se llama metas SMART, de esto hablo en mi programa de formación. ¿Cuándo lo quiero conseguir? El año que viene. Vale, ¿cuánto tiempo tengo? 12 meses. Ok, ¿cuánto me cuesta el viaje? 3.000 euros. Vale. Necesito ahorrar durante 12 meses 250 euros para poder permitirme ese viaje a Japón. Eso es una meta SMART, es un objetivo, es un cómo puedo conseguirlo. Con lo demás igual. El ordenador, incluso si queréis tener algún día, no sé, me quiero comprar una casa, me quiero hacer una casa. Desglosar, ¿cómo podéis hacerlo? Si la meta es muy grande, hacedla pequeña, pero pensad cómo podéis hacerla para cambiar esa mentalidad. No es fácil en el sentido de que estamos programados con el no puedo, entonces, para poder conseguirla, esto es, ya está, o sea, el cerebro es igual que un músculo. Cuando veáis algo, no puedo hacer esto, no puedo, no.
¿Cómo puedo? Ya os habéis corregido. O sea, el hecho de que se reconozca un problema, ya tenéis la mitad del problema resuelto. Y a partir de ahí, vale, pues desglosáis ese problema. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Todo entendido? Me alegro. Vamos con el ahorro. ¿Cuántos de vosotros ahorráis lo que os sobra al final de mes? Levantad la mano. Vale, perfecto. Aquí hay una regla de oro y que prácticamente nadie usa. Y es que lo primero que tenemos que hacer es pagarnos a nosotros mismos. O sea, estamos acostumbrados a esta fórmula. Me ingresan el dinero, gastos, y ya lo que sobre, ya si eso, ahorro, ¿no? ¿Pero qué pasa con eso? Pues que luego siempre pues sale el cumpleaños de la prima de no sé quién y hay que comprarle el regalo, la comida de final de mes que es que me han propuesto, o que nos queremos ir de rebajas, ¿vale? Entonces, lo que pasa con eso es que al final de mes casi nunca sobra nada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este problema? Darle la vuelta a la fórmula. Bueno, no se ve bien ahí, pero justo aquí debajo, donde está la X, se veía la fórmula de antes. Ingresos menos ahorro igual a gastos. Tenemos que pagarnos a nosotros mismos. Y para eso, solamente tenemos que destinar un porcentaje de nuestro ingreso. Y el truco está en automatizarlo. ¿Por qué? Porque cuanto menos lo pensemos, mejor. No tenemos que estar pendientes de, ostras, no me he hecho la transferencia. No. Un ejemplo, cobramos 1.000 y decidimos que vamos a meter para ahorrar un 10%. Pues en cuanto entra la nómina, 100 euros que se van a otra cuenta, no me vale la misma, a otra cuenta. ¿Por qué? Pues porque cuanto más a mano lo tengamos, más fácil va a ser retirarlo. Entonces, a otra cuenta, y que si lo tenemos que utilizar por alguna emergencia, podamos hacernos una transferencia y tener liquidez. ¿Vale? No hacemos, cobramos 1.000, nos gastamos 950 y luego ya, sí, eso ya ahorramos, ¿no? Aquí esto tampoco se ve muy bien, pero bueno, os lo explico. Cuando recibimos nuestro sueldo, ya independientemente de la cantidad que sea, lo ideal sería destinar el 50% a gastos esenciales. Es la regla 50-20-30, que seguramente la habéis escuchado todo el mundo, porque además, o bueno, y si no la habéis escuchado, os la voy a explicar. 50% a gastos esenciales, dícese hipoteca, alquiler, alimentación, lo que necesitáis realmente para vivir. 20% para ahorro, que esto no es una regla que sea muy estricta, no tiene por qué ser 50-20-30, puede ser 60-20-20. Quiero decir que se puede regular según a vuestra situación, porque las finanzas personales no es, pum, esto es lo que es y ya está. No, es algo que va a ir creciendo, que se va a ir moviendo con vosotros. Lo que decía del ahorro, el porcentaje que destinéis, lo ideal sería destinar un 20%, pero si no podéis destinar un 20%, pues se destina un 10%. Y si no podéis destinar un 10%, un 5%. Y si vais mal, no pasa nada, se destina un 2%. Pero ese 2% va a hacer que vosotros cojáis el hábito, que es lo que nos interesa. Sobre todo, si más está automatizado y se manda a otra cuenta. Porque el gustillo que da ver que tu cuenta de ahorro va creciendo, vamos, eso no tiene precio. Y luego, por último, tenemos el estilo de vida. Aquí vamos a destinar un 30% del salario total. Dícese salidas a comer fuera, las rebajas, cositas que os gustan, las cositas que, bueno, pues que os dan vidilla, ¿no? Y aquí en este punto, que es donde normalmente más se nos suele ir el dinero y menos control tenemos sobre él, os voy a dar un par de trucos. El primero es que depende de la cantidad que os cueste ese artículo, si por ejemplo cuesta 50 euros, lo vamos a dejar en el carrito de la compra un día. Si al día siguiente
¿De verdad lo seguimos queriendo? Vale, lo compramos. Si ese artículo supera los 100 euros o es de 100 euros, lo vamos a dejar 2 días. Y si ya es mayor, lo vamos a dejar 3. Según el precio de ese artículo, vamos a ir variando los días. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos por impulso. Es como, he visto esto, lo necesito. Y a lo mejor no lo necesitas tanto, simplemente que es el momento y te ha salido así. Entonces, esperamos. Y otro truco que os quería dar es el de calcular cuántas horas de trabajo o el precio por uso de ese artículo. Porque os hago una pregunta. Yo antes era una fanática de los zapatos. O sea, yo me compraba zapatos, vamos, tenía un problema. Tuve que desinstalar Zalando de mi teléfono. ¿Qué creéis que es más caro? ¿Unos zapatos de 50 euros que te los compras para una boda para ponértelo una vez o dos? ¿O unos zapatos de 200 euros que utilizas todos los días para ir a trabajar? Que levante la mano zapatos de 50 euros. ¿Vale? Que levante la mano zapatos de 200. Muy bien, me encanta. Sí, y eso es por el precio por uso, porque si tú esos zapatos te los pones 2 veces, realmente cada uso te está saliendo por 25 euros. Si tú unos zapatos de 200 euros te los pones 200 veces, el coste es de 1 euro por vez que lo usas. Lo mismo pasa también cuando calculas las horas de trabajo, porque cuando vamos pagando con tarjeta, pagamos, no tenemos la percepción del dinero como cuando lo trabajamos en efectivo, ¿no? Entonces, el hecho de calcular cuántas horas de trabajo me ha costado conseguir esto que quiero, nos hace que muchas veces seamos un poco más conscientes del gasto. Que con esto no quiero decir que no gastéis, lo que quiero decir es que sepamos realmente en lo que estamos gastando. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? Perfecto. Vamos con las deudas. ¿Quién tiene tarjeta de crédito y la paga al final de cada mes? O sea, gasta y la paga al final de cada mes. Muy bien. ¿Y quién paga solo el mínimo? ¡Buah! Brutal. Muy bien. El problema de pagar solamente el mínimo, ya os lo explico, aunque he visto que pocos habéis levantado la mano, es que la deuda al final se va haciendo más grande y acabas pagando tu deuda principal más prácticamente lo mismo en intereses en un largo plazo. Y aquí, antes de explicaros las estrategias, os voy a contar mi trayectoria personal con las deudas, para que sepáis un poquito de dónde vengo. Yo, cuando tenía 18 años, mi madre empezó a tener una enfermedad degenerativa, ¿vale? La tuvieron que jubilar prematuramente. Mi padre es un hombre de campo, literal, agricultor de toda la vida, cobra 1.000 euros todos los meses. Cuando eran pesetas cobraba 600.000 pesetas y ahora cobra 1.000 euros, o sea, lo mínimo, minimísimo. Vale, pues teníamos una casa con una hipoteca variable. ¿Qué pasó? Que en el 2008, que es más o menos cuando yo tenía esos 18 años, ya sabéis qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, pues la hipoteca variable que teníamos pasó de 400 euros a prácticamente 1.000 euros. ¿Qué pasó? Pues que mi padre estaba cobrando 1.000 euros, mi madre estaba cobrando 300 euros si llegaba, y éramos 4 personas en mi casa y un perro. ¿Os imagináis, no? Bueno, pues lo que acabó pasando es que nos quitaron la casa y nos tuvimos que ir a vivir a casa de mi abuela. Ahí yo tenía 18 años. La verdad es que muy consciente no era. Porque al año siguiente yo ya empecé a trabajar, ya las cosas estaban más establecidas, vivíamos todavía en casa de mi abuela porque tenían una planta arriba y la adecuamos para vivir ahí. Pues al año siguiente yo empecé a trabajar, estuve un tiempo trabajando y se me metió aquí que quería una moto. Muy bonita, era muy bonita. Así que sin preguntar ni nada, porque yo siempre he sido una persona muy independiente, me fui al banco, saqué un préstamo y me compré una moto, 8.000 euros. Me costó una Triumph Daytona, preciosa. Sí.
A la semana de tener mi moto, porque luego encima, o sea, mis padres no sabían nada. Yo llegué a mi casa y dije, mamá, papá, esta es mi moto. Madre mía, estás loca. Y yo, sí, sí, sí. Qué bonita es. Sí. A la semana me despidieron. Sí, me quedé sin trabajo. Con una moto más bonita en el garaje, pero sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las deudas no entienden de situaciones. Tú tienes una deuda y tienes que pagarla, y si no, consecuencias, ¿verdad? Total, que ahí estaba yo, pues como podía, pagando ese préstamo, y mis amigas de vez en cuando me decían, Nat, pues mis amigas me llaman Nat, que nos vamos de tal sitio de viaje, y yo, qué moto más bonita, ¿eh? No podía hacer absolutamente nada. Tenía una deuda. Y lo peor de todo es que seguía sin aprender absolutamente nada. A pesar de tener la profesora más cara que tuve, que fue la moto, años después, y enlazo con cuando estaba cobrando 2.500, 3.000 euros todos los meses, vivía al día, no tenía nada barro. Ya sí, es verdad, no tenía préstamo, pero no tenía nada. Vale, yo estaba trabajando de comercial. O sea, mi vehículo de trabajo era mi coche y necesitaba mi coche para ir a trabajar, sí o sí. Vale, pues en esas entremedias, en esos rezos de este mes ahorro sí o sí, este mes seguro que ahorro sí o sí, sí, se me quemó el coche en mitad de la autovía. Así. ¿Sabéis qué pasó, no? Que como era mi vehículo de trabajo, tuve que sacar un préstamo y comprarme otro coche. Así que a la tercera va la vencida. Muchas veces los refranes trabajan y ese de nadie escarmienta en cabeza ajena trabaja muy bien. Lo sé. Así que bueno, quería contaros esto simplemente para que supierais mi trayectoria con las deudas y por qué es tan importante saber eliminarlas rápido y barato. La primera estrategia que os quiero comentar es el método avalancha. Este se suele decir que es el método matemático. ¿Por qué? Porque nos sale más barato, ahorramos intereses, es más metódico, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es que si tenemos, por ejemplo, 3 deudas, tenemos una deuda de una tarjeta de crédito, una deuda de un préstamo de un coche y el de la hipoteca, vamos a atacar primero a la deuda más cara, en este caso la hipoteca, o sea, la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés de las tarjetas de crédito suelen estar entre el 18 y el 27%, bastante. Está ahí, o sea, cada año de media un 25%. La segunda sería el préstamo del coche, que suelen rondar entre un 5 y un 8%, y el tercero la de la casa, que suele estar el tipo de interés según la época en la que lo hayáis sacado, pero puede estar entre un 2 y un 3%. La deuda más cara, en este caso, la tarjeta de crédito, lo que vamos a hacer es que lejos de pagar el mínimo, que ya he visto que no lo pagáis, cosa que de verdad me alegra enormemente, lo que vamos a hacer es destinar todo el dinero que se pueda a esa tarjeta de crédito. Si en el hipotético caso de que estuvierais pagando el mínimo y se estuviera pagando 60 euros, pero pudierais aportar otros 50 más, vamos a atacar esa deuda con esos 60 y esos 50, esos 110, todos los meses, hasta acabarla. Eso lo que nos va a generar es un ahorro en intereses. Cuando termine esa deuda, vamos a seguir con la segunda más cara. Pero no vamos a destinar lo que estábamos pagando en esa deuda y el resto ya, bueno, pues como ya he pagado la tarjeta de crédito, ya me lo guardo para otra cosa. No, vamos a atacar la segunda deuda con lo que estábamos pagando de la primera más con lo que estábamos pagando de la segunda. De esta forma, ya os digo yo que os vais a quitar las deudas muchísimo antes de lo que teníais previsto y sobre todo os va a salir mucho más barato porque vamos a ahorrar en intereses. El problema que tiene esta estrategia es que requiere mucha constancia. Como los toros, elijo esta y voy para adelante. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es un poco más lento
no el hecho de eliminarte la deuda, sino el proceso de tú ver mejoras es más lento que, por ejemplo, el de bola de nieve. Y ahí que voy. Este se llama el método psicológico porque lo que hace es eliminar la deuda más pequeña primera. Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo, tenemos 3 deudas, la primera de la tarjeta de crédito y os queda por pagar de la tarjeta de crédito 3.000 euros, el préstamo del coche, os queda por pagar 1.000 euros del préstamo del coche y tenemos el de la hipoteca, aquí en esta estrategia lo que vamos a coger es la que menos cantidad quede por pagar y vamos a ir con todo nuestro arsenal a pagar esa deuda. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que en la estrategia avalancha. En la segunda deuda, cuando ya hayamos terminado de pagar esa primera, vamos a atacar con todo lo que teníamos. Es mucho más rápido en el sentido de que ves resultados mucho antes, te da un chute de motivación, porque vas viendo cómo tus deudas van cayendo, pero sí que es verdad que en cuanto a intereses es un pelín más cara. Pero bueno, aquí no hay un método correcto, porque alguien puede ser muy metódico y alguien puede necesitar tener un chute de motivación. Entonces, no os vayáis a, no, voy a utilizar la estrategia que sea más barata cuando vais a abandonar a la primera de cambio. Aquí no hay una respuesta correcta, no hay una mejor que otra, no. Es simplemente con cuál os sentís más cómodos, cuál creéis que necesitáis más en cuanto a vuestra personalidad y ser constantes. El hecho de ser constantes, en las finanzas sobre todo, en la vida en general, pero en las finanzas, de verdad os digo que vais a notar un antes y un después en vuestra vida. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Me podéis contestar, ¿eh? Vale. Vamos con el cuarto pilar, que es el de la inversión. Y aquí, bueno, no vengo a explicaros todos los tipos de inversiones que hay. Lo que quiero con este pilar es muchas veces derribar un mito que hay, que también está centrado en la escasez, de cuántos de vosotros habéis escuchado vuestros padres, amigos, compañeros, yo no invierto, que eso es para ricos. ¿Cuántos lo habéis escuchado? Levantad la mano. Sí, ¿verdad? Es una frase que se utiliza mucho. Pues vengo también a derribar ese mito. ¿Qué os parece si os digo que se puede empezar a invertir con 25 euros al mes? ¿Creéis que es mucho o es poco? Perfecto. ¿Sabéis lo que es el interés compuesto? ¿Sí o no? Vale, pues entonces aquí no voy a tardar mucho en explicarlo. El interés compuesto es algo que a mí me suelen preguntar bastante en mis redes sociales. Y es que hay muchísimo desconocimiento sobre este tema. Pero lo que quiero dejaros claro hoy es que el interés compuesto, bueno, ya sabéis que conforme vayamos invirtiendo, se va generando interés, cada año sobre el interés del interés, al año siguiente interés del interés del interés, sumado a lo que nosotros vamos poniendo. De tal forma que metiendo 25 euros al mes, en 30 años, habríamos conseguido, si hubiéramos estado ahorrando de forma tradicional, metiéndolo debajo del colchón, como muchas veces se cree, habríamos conseguido 9.000 euros. Sin embargo, gracias a ese interés del interés del interés, que de hecho ya Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo, por algo sería, ¿no? Esos 9.000 euros se van a convertir en 30.677. O sea, en 30 años, metiendo 25 euros todos los meses, hemos triplicado nuestro capital. ¿Y sabéis por qué pasa esto? ¿Sabéis cuál es realmente, por llamarlo de alguna forma, el truco del interés compuesto? ¿Alguien me lo sabe decir? Ser constante. El tiempo. Eso es, el tiempo. ¿Por qué?
porque se va acumulando ese interés. Yo muchas veces lo digo cuando alguien me dice, no, yo tengo niños, empieza a meterle 25 euros todos los meses, aunque sea. Porque al final le vamos a hacer un favor. Bueno, no me quiero entretener más aquí, que veo que de aquí bien. Aquí, bueno, esto solamente quería explicarlo un poquito por encima. ¿Conocéis, os suenan al menos, estos sistemas de inversión, estas herramientas? No, pues venga, voy al lío. Vale, si queremos empezar a invertir y no sabemos cómo empezar, tenemos estas 4 opciones que son bastante sencillitas, ¿no? Fondos indexados y ETFs, que me gusta meterlos en el mismo saco, aunque técnicamente no son iguales, pero cuando hablamos de fondos indexados y ETFs, realmente estamos invirtiendo en el mismo activo. Lo único que diferencia es el sistema de funcionamiento. Un fondo indexado, puedes diferir impuestos porque puedes cambiar de fondo a fondo. Sin embargo, un ETF funciona igual que una acción. Tú compras y vendes en el momento del día en el que tú quieras, pero a la hora, fiscalmente hablando, va a contar como si fuera una acción. Vamos a tener que pagar ese beneficio en el caso de haberlo tenido y comprar de nuevo el ETF o la acción que queramos. RoboAdvisor, que es como tener un asesor financiero robotizado. Ellos mismos te gestionan, te rebalancean la cartera. Y los PIAs, que bueno, los PIAs yo siempre me gusta recomendarlos para gente que no se quiere meter mucho en el tema de inversiones porque le da un poco de miedo y quiere decidir tener alguna cartera gestionada y sobre todo por las facilidades fiscales que dan a la hora de retirarlo. Porque hay mucha confusión entre los PIAs y los planes de pensiones. ¿Sabéis qué diferencia hay? Vale. Los PIAs, tú a la hora de retirarlo, tributan como los rendimientos del capital mobiliario. Es decir, vas a tributar por la diferencia que hayáis conseguido. Volviendo, por ejemplo, al interés compuesto, un PIAs va a tributar por los 21.667 euros de beneficio que hayáis tenido en el caso de retirarlo de una. ¿Vale? Porque en un PIAs tú puedes convertirlo en una renta vitalicia. ¿Sabéis lo que es una renta vitalicia? Vale, escuchaba ahí sí, no, sí, no. Una renta vitalicia es, para que me entendáis, una paga mensual que se destina mes a mes. Llega la hora del retiro de vuestra jubilación, vale, tenemos esto, pues esto lo quiero cobrar en 20 años con tal cantidad cada mes. Pues esa cantidad cada mes es la renta vitalicia. Entonces, al retirarlo como renta vitalicia, nos podemos ahorrar, depende de la edad a lo que lo retiremos, entre un 70 y 98% en impuestos. Sin embargo, los planes de pensiones vamos a tributar por el total, por los 30.677. ¿Por qué? Porque tributan a través de los rendimientos del trabajo. Como tenemos la posibilidad de desgravárnoslos cada año en la renta, al finalizarlo lo tendremos que tributar como si fuera otro trabajo. Es la diferencia que hay. Y bueno, pues después de esta charla tan chula, no quería irme sin mandaros tarea. Bueno, para los que queráis empezar a mejorar vuestras finanzas, la primera semana tenemos 3 tareas. La primera, para empezar a ahorrar, abrir una cuenta separada en otro banco. ¿Vale? Ya hemos visto que si queremos ahorrar no puede ser en nuestra cuenta, porque luego están las tentaciones y no es plan. Lo siguiente que vamos a hacer es automatizar esas transferencias. Me da igual que sea un 20, que sea un 10, que sea un 5, un 2, me da igual, pero automatizad algo. Y por supuesto, 15 minutillos diarios de leer algo sobre finanzas. Porque esos minutos, esos 15 minutos, vais a ver el potencial que le podéis sacar. Para la tercera semana, vamos a listar todas las deudas que tengamos y las vamos a dividir entre el tipo de interés, el tiempo también lo vamos a poner y vamos a poner la cantidad para tenerlas todas ordenadas. Vamos a elegir una estrategia, o el método avalancha o el bola de nieve. Y por último,
vamos a llamar a los bancos y vamos a negociar. ¿Por qué? Pues porque el no ya lo tenemos. Tenemos un préstamo con un tipo de interés. Oye, ¿no habéis escuchado nunca eso de el que no llora no mama? Sí, ¿verdad? Pues con los bancos igual. ¿Y sí? El no ya lo tenemos, ¿no? Pues llamamos y negociamos. Y por último, la cuarta semana es empezar a invertir. Podéis abrir una cuenta en un broker si no os gusta porque desconocéis cómo funciona. En un banco también se puede hacer perfectamente. Inversiones sencillitas. Vamos a empezar con un fondo indexado o con un ETF, de los que más os hayan sonado hablar. ¿Por qué? Porque son siempre los más fáciles. Y por último, vamos a automatizar esas inversiones de forma mensual. ¿Qué queremos destinar? 200 euros por 200 euros a inversiones. Esa es la tarea. Y nada, poco más. Ya os dejo aquí todos mis datos. Me podéis encontrar o bien en Instagram o Facebook o en mi web, aunque también he de decir que la tengo un poco descuidada. Ahí me tengo que poner con ello. Mis dos más potentes son Instagram y Facebook. Y nada, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo, lo que sea, yo, bueno, la gente que estáis aquí que me sigue, sabéis que le contesto a todo el mundo y muchas veces a la hora que sea, que la verdad es que mi marido se tiene el cielo ganado. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y un placer estar aquí con vosotros.